Es porque hay un mensaje que tú tienes de apretar el título de la clase, tú adentro el link. Puede ser por eso la gente no está acostumbrada, recibe el link de Zoom en la contraseña. Entonces, yo también estaba buscando así. Yo digo, ¿a dónde está el link? Después yo leí, hay una cosa, hicieron la propaganda, entonces hay allí un Excel, que tú clicas allí y ahí está el nombre de tu clase, es el acceso para la clase. Entonces la gente está perdida por eso. ¿Dónde está usted? ¿En qué país? Hola, yo estoy aquí en Delaware, en Hockenheim, y yo viví en New York. Yo soy amiga de Diana Friedgood and Jack. Ah. Yo viví en Long Island con mi marido. Ah, Long Island. ¿Dónde en Long Island? New Hyde Park. Ah, es nice. No, yo empiezo y si llegan, llegan, y si no llegan, no llegan. ¿Qué quieren que les diga? Esto es lo que quiero abrir. Bueno, la mayoría de las fuentes no están en español, están en inglés o están en... algunas en inglés, la mayoría en hebreo. Así que algunas de las cosas las voy a ir traduciendo a medida que las leo. En realidad, si están ustedes 2 horas, lo podría hacer en inglés también, que tengo más fuentes en inglés, pero no sé si va a entrar alguien más en el medio. ¿Qué les parece? Empiezo con inglés y maximum vuelvo al español si viene alguien. Sí, para mí. Gracias. Bueno, hablo igual en español, pero bueno. El tema que yo quería hablar era cómo fue cambiando la relación del judío hacia los no judíos a través de las épocas. Y si empezamos por el libro, por la Biblia misma, por el libro de Deuteronomio, vemos muy claramente la posición que hay en contra de acercarse a los no judíos, digamos, y de tener relación cualquiera que sea con los no judíos. Entonces, ahí dice, cuando te haga venir Adonai de la tierra a la que tú vas a venir para poseerla, voy a marcar esto, y desalojará pueblos numerosos ante ti, el Hití, el Girgashi, el Emori, el Cananí, el Frizí, el Gidí, el Yebusí. Hay 7 pueblos más numerosos y poderosos que ti. Estos son los 7 pueblos que estaban en la tierra, en ese momento se llamaba de Canaán, que había que prácticamente destruirlos. Entonces dice, los entregará Adonai tu Dios ante ti y los batirás, los destruirás, no les concederás pacto y no habrás de agraciarlos. Esta palabra en hebreo es lotejonem, que hay quien interpreta que no puedes dejarlos vivir en tu tierra, que hay quien interpreta que no puedes ser, digamos, amable con él. Es muy problemático estudiar Biblia en traducción porque se pierde toda la cuestión de la raíz de la palabra y las asociaciones posibles que tiene la palabra, ¿no? Entonces, pero tiene mucho más que agraciarlos. Está usada esa frase como no les dejes establecerte en tu tierra. Y después dice, no te casarás con ellos, tu hija no darás a su hija no tomarás para tu hijo, ya que apartará tu hijo de mí y servirán otros dioses, se encenderá el furor de Adonai contra ustedes y te destruirá pronto. Pues así habréis de hacerles, sus altares habréis de derruir, sus estelas habréis de romper, sus asherot trazaréis, sus estatuas quemaréis a fuego, ya que eres tú un pueblo consagrado para Adonai tu Dios, a ti te ha elegido Adonai tu Dios para ser su tesoro por sobre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. O sea, esta es una visión muy, muy extrema que hay en la Biblia y que es específicamente con respecto a estos 7 pueblos que eran los que estaban en la tierra cuando llegaron los hijos de Jacob originalmente. En el Talmud de Babilonia nos relatan que Rabbi Yohanan dijo en nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadak
que por una mayoría de votos decidieron en la casa de Nizza en Lod que, que cualquier ley que nos dicen que transgredamos, transgress and suffer like death, podemos transgredirla para no morir, exceptuando la idolatría, el incesto, que incluye adulterio y el asesinato. O sea, la idolatría es uno de los peores pecados, es uno de los pecados que tiene pena de muerte. Y por eso es muy importante entender qué está incluido en la idolatría, porque cuando hablan de esto los sabios en el Talmud, es muy claro lo que tienen frente a ellos. Tienen frente a ellos gente que adora a las estatuas, gente que tiene un muy bajo nivel moral. Esa es la idolatría de la que estaban hablando. Y si bien hay algunas fuentes en donde habla también de que hay cosas que hay que hacer Mishum Eiva, para evitar el odio, o Mishum Darkei Shalom, por la paz, para lograr la paz, estas cosas no las hacemos porque valoramos al no judío como persona, sino el Talmud lo hacemos porque vivimos en un ambiente de no judíos y tenemos que tratar de estar en la mejor relación posible con los no judíos que nos rodean. Entonces, por ejemplo, en el Tratado de Gittin nos enseñan que tenemos que mantenerlos a los pobres de los no judíos con los pobres de Israel, visitar a los enfermos de los no judíos con los enfermos de Israel, enterrar a los muertos de los no judíos con los muertos de Israel. ¿Pero por qué? Mipnei Darkei Shalom, por la paz. O sea, para no llevarnos mal con los goyim, que nosotros somos mayoría, ellos son los dominantes, entonces mejor que los tratemos bien, pero no porque los respetamos como personas o porque consideramos que tienen un valor intrínseco, sino porque nos conviene a nosotros, por la paz. Y después hay otros ejemplos, por ejemplo, traen el ejemplo de que un animal de un no judío está cayendo bajo del peso, y uno tiene obligación cuando es un judío de ayudarlo a levantar ese peso. Entonces preguntan, ¿el sufrimiento de un animal es una obligación bíblica? No hacer que esto ocurra, y por eso puede ser que hay que ocuparse del sufrimiento de un animal de un judío, y dice, si es una cuestión bíblica, habría que ocuparse también del sufrimiento de un animal de un no judío, porque es el mismo tipo de animal. Entonces, ¿por qué no lo tratamos? ¿Cuál es la razón que lo tratamos igual como un animal de un judío? Esto es por el odio, para que el no judío, el goy, no venga y diga, uy, estos judíos son terribles, a mí no me van a ayudar, ayudan solamente entre ellos, y nosotros somos los gobernantes acá, y ahora vamos a vengarnos de ellos porque ellos ellos no nos tratan como tratan a su propia gente, ¿sí? Entonces, esto es la época del Talmud, de la época donde están pensando en estos no judíos idólatras que adoran a las estatuas y que tienen un muy bajo nivel de moralidad. Y la pregunta es, cuando llegamos a la Edad Media ya, no haciendo falta llegar, por supuesto que también en la Edad Moderna, pero ya el switch se ve ya en la Edad Media, que los no judíos que rodean a los judíos ya no son estos idólatras que adoran las estatuas y que no tienen ningún nivel de moralidad, son los cristianos y los musulmanes. Todos los sabios que escriben en la Edad Media no están viviendo en el medio del África entre idólatras, están viviendo entre musulmanes y entre cristianos. Entonces la pregunta es si vamos a tener la misma forma de dirigirnos hacia esto que tenemos para dirigirnos contra los idólatras de los cuales hablaba el Talmud. Entonces, como dije, vamos a dirigirnos específicamente a los musulmanes y a los cristianos. Maimónides vivía entre los musulmanes, y hay uno describe en las leyes de Reyes, en el Mishneh Torah, que se refiere a Jesús, Yeshua Notzri, y a Muhammad, a Mahoma. Y es muy interesante porque esta parte fue censurada en la mayoría de las versiones impresas. Y cuando vimos los manuscritos de Maimónides, vemos que se refirió a ellos de otra manera. Y lo que dice ahí es que todas estas cosas que él había mencionado antes sobre Jesús el Nazareno
y del Ismaelí, el ismaelita Muhammad, que vino después. No son sino para llevarnos en la dirección al mundo mesiánico y para arreglar el mundo para que todos podamos servir a Dios juntos, como dice en el versículo de Tsepaña, porque entonces voy a convertir a la gente a un idioma puro y todos van a llamar el nombre de Dios y todos van a adorar a un solo Dios. O sea que a pesar de que Maimónides, vamos a ver en un momento que Maimónides consideraba que los cristianos sí son idólatras, los musulmanes no, enseguida ahora vamos a ver eso, pero a pesar de que para él eran idólatras, no son lo mismo que los idólatras de la época talmúdica, que están realmente adorando estatuas y todo eso, ¿no? Entonces vemos que él ya dice, no es lo mismo, está acercando a todos estos pueblos a un camino más correcto. Puede ser que no es del todo la verdad, no es la religión verdadera como creemos en la judía, pero está acercando a la gente por un buen camino. Ya no es lo mismo que el no judío de la época talmúdica. En una de sus responsas, en la 448, también habla de esto, y habla de los musulmanes. Y dice, los musulmanes no son idólatras, porque la idolatría hace mucho se ha dejado de sus bocas y de sus corazones, y ellos le atribuyen a Dios una unidad como corresponde, una unidad en donde no hay ninguna guía, y aunque a veces mienten sobre nosotros, no debemos mentir nosotros y decir que ellos son idólatras, porque aunque ellos, digamos, se arrodillen frente a la Kaaba, que es la gran roca negra esa que hay en la Meca, ¿no? Que originariamente era una roca que era para idolatría, pero ellos no la adoran a la roca, sino que no es más un lugar de idolatría con un ídolo adentro, que sus antepasados adoraban, sino que representa al Dios único y verdadero. Y los corazones de esos que ahora se arrodillan hacia la Kaaba se dirigen solamente hacia el cielo. Por eso dice que los ismaelitas de hoy, o sea, los musulmanes, ya no tienen idolatría en sus bocas, ni siquiera entre sus hijos y sus mujeres y sus hijos. Y tienen errores y tienen cosas que están equivocadas, pero con respecto a la unidad de Dios no tiene ningún error. O sea, los musulmanes no tienen estatuas en sus mezquitas, los musulmanes creen en un único Dios, no hay Trinidad, no hay santos, no hay nada de eso. O sea, él dice, no es la religión pura, verdadera, etcétera, pero se están acercando por un buen camino, y más todavía que los cristianos, porque no hay nada que se parezca a la idolatría en sus mezquitas. Son los adornos que hay en las mezquitas son dibujos geométricos en general. No tienen nada que sea estatuas o imágenes o cosas por el estilo. Entonces, para él es muy claro que los musulmanes no son idólatras. Y esto tiene muchas consecuencias, porque vamos a ver enseguida que en la Mishnah y el Talmud hay muchas limitaciones de cómo nosotros tenemos que tratar con los no judíos y cosas que tenemos prohibido hacer con ellos, que si sacamos a los ismaelitas de esta definición, a los musulmanes, entonces no tenemos que hacer con ellos esas discriminaciones que haríamos con los ¿cómo se llama? Con los idólatras de la época talmúdica. ¿Sí? Entonces, las leyes de idolatría, donde también en el Mishneh Torah del Maimónides, él dice, los cristianos son idólatras, y el domingo es su día de fiesta, y por eso no podemos tener comercios con ellos en la tierra de Israel, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, porque 3 días antes ya no podés, y por supuesto que no el domingo, porque es su día de festivo, y así tenemos que comportarnos con ellos en todas sus festividades. Y habla de este mismo tema cuando habla en la comentario sobre la Mishnah, que habla de las fiestas de los cristianos. Dice, sus fiestas, no la Mishnah no lo llama fiestas, sino que lo llama como sus días de duelo. ¿Por qué? Porque es como un día de duelo. ¿Por qué? Porque 3 días antes, fuera del día mismo de la fiesta,
no podemos pedirles prestados nada, ni prestarles prestarles por alquilarles algo. ¿Por qué? Porque ellos entonces van a llegar a su festividad y van a agradecer a sus dioses por los negocios que hicieron con nosotros. Y entonces van a estar agradeciendo a la idolatría. Y si yo le presté algo, oralmente, sin un documento, puedo pedirlo de vuelta para salvar mi propiedad. Pero en general, tengo que tratar de no hacer con ellos ningún tipo de comercio, trabajo o lo que sea, porque después ellos van a agradecer a sus dioses por lo que lograron hacer a través de los judíos. Y esto mismo no lo va a decir sobre los musulmanes, esto lo dice específicamente sobre los cristianos, que para él no era ninguna duda que eran idólatras. ¿Quieren preguntar algo? No. Bueno, en la Guía de los Perplejos, que es el libro filosófico de Maimónides, hablan de la filosofía que había en la Edad Media, que en realidad todos los pensadores, tanto judíos, cristianos como musulmanes, se bajaban en la misma filosofía griega, que había pasado una cierta, había cambiado de alguna manera porque los musulmanes la adaptaron a una creencia monoteísta. Pero todos seguían una especie de filosofía aristotélica modificada por el monoteísmo. Y entonces dice que los filósofos tenían sus creencias y había ciertos principios que correspondían a las tres comunidades, cuáles son los judíos, los cristianos y los musulmanes. Por ejemplo, la creación de la nada, que todos estos religiones creen en que no es que había un material eterno, sino que Dios creó el mundo de la nada, y la creencia en milagros y otras doctrinas más. Y además hay otras creencias que tienen los cristianos y musulmanes que nosotros no podemos aceptar, y el ejemplo más claro es el ejemplo de la Trinidad. Esto es algo que por eso es que Maimónides considera que los cristianos son idólatras, porque dice, ¿cómo puede ser que uno hable de tres, que son uno, porque Dios no puede tener ninguna pluralidad? Entonces no lo aceptan. Pero después dice, hay otros temas que las distintas religiones cuestionan. Por ejemplo, si habláramos de que el mundo existió desde siempre, dice, no podemos responder esto con seguridad matemática, el intelecto humano tiene que parar para pensar, porque no se puede comprobar que el mundo fue creado o que existió desde siempre en base a la filosofía. Recién Kant, en el siglo XVIII, escribe sus críticas de la razón pura, donde muestra que podemos comprobar lógicamente tanto que el mundo fue eterno como que el mundo fue creado, y si puedo comprobar A y menos A implica que en realidad no tengo ninguna prueba, ¿sí? Y lo que dice Maimónides ya muchos años antes es que los filósofos por 3000 años han estado divididos en este tema, y lo vemos por lo que han escrito, por sus trabajos y por sus opiniones. Entonces es como algo que no podemos realmente definir con el intelecto. Pero hay tres principios que son la existencia de Dios, su unidad y su incorporealidad, que podemos comprobar y verificar sin tomar en cuenta si el mundo tiene un comienzo o no. Y al final, como no puedo comprobar si el mundo fue creado o existió desde siempre, acepto la teoría de los profetas que dicen que el mundo fue creado, porque en realidad cualquiera de las dos puede ser válida intelectualmente. Entonces dice, así explico mi sistema. El universo es o eterno o ha tenido un comienzo. Si ha tenido un comienzo, tiene que haber alguien que lo creó. Esto es el sentido común, porque si tuvo un principio no puede empezar solo, algo lo tiene que haber causado. Entonces el universo fue creado por Dios. Pero por otro lado, si el universo fuera eterno, podría haberse creado de otra manera. Entonces
no, tendríamos que decir que por ahí hay un ser que existió desde siempre, que era eterno, inmutable, y que es Dios, que fue responsable de su existencia de todas maneras, aunque fuera un mundo que existió eternamente. Pero ya vemos que cuando llegamos a la Edad Media, estas cuestiones son comunes a las tres grandes religiones monoteístas, y acá no es donde viene el problema. El problema para él específicamente viene con la cuestión de la Trinidad, aunque reconoce que aún el cristianismo, que para él es un politeísmo, es mucho mejor que las religiones politeístas de la época talmúdica, y que van acercando a la gente por el buen camino, aún todavía hay errores en la perspectiva de cómo ven las cosas del mundo. Bueno, esto es Maimónides. Ahora, hay otros comentaristas medievales que que tienen otra postura con respecto al cristianismo y con respecto al Islam. Una cosa que es muy interesante tomar en cuenta es que ¿dónde vivía esta gente que escribió estos textos? O sea, uno nunca escribe en un vacío. Cuando uno escribe una respuesta a una respuesta lágica o un tema filosófico o lo que sea, uno está dentro de un cierto ambiente social, dentro de una cierta ambiente intelectual, y no escribe nunca en un vacío. Entonces, Maimónides vivía en un mundo musulmán, y lo que tenía a su vista era los musulmanes, que sus mezquitas no tenían ningún tipo de ídolos. Pero por otro lado, si hubiera vivido en países cristianos, por más que hubiera visto estatuas o imágenes en los lugares de culto, hubiera tenido que encontrar la manera de poder referirse a esta gente, de poder vivir con esta gente, si ellos serían los que estuvieran en su entorno. Él no tiene este problema porque la gente que lo rodea es musulmán. Entonces, como la gente que lo rodea es musulmán y como ahí no hay estatuas, entonces él tranquilamente dice: acá no hay monoteísmo. Y entonces todas las cosas estas que hablamos, que son de hacer comercio con los no judíos, devolver los animales que pierden y un montón de otros temas más, son cosas que con los musulmanes no tiene problema. Pero Rabbeinu Nissim vivía en España y vivía entre cristianos. Y al vivir entre cristianos, la necesidad de él es más poder encontrar la manera de poder tratar con los cristianos y no con los musulmanes. Y por eso en sus comentarios al Talmud, en Sanedrín 61b, dice: y aprendimos de aquí que los santos de los no judíos y también el loco de los musulmanes, aunque se equivocan y los convierten en Dios, y aunque se arrodillan hacia ellos como arrodillarse hacia un Dios, y acuérdense que Maimónides dijo que no se arrodillan a ellos como a un Dios, porque en realidad Mahoma es un profeta, no es un Dios, es muy diferente de Jesús. Pero este que vive entre cristianos y no conoce de cerca a los musulmanes, dice: pero yo los veo que ellos se arrodillan también hacia Mahoma. Entonces él dice muy claramente: se consideran idolatría y tienen todas las prohibiciones de la idolatría, que no solamente que se arrodillan hacia ellos como, digamos, como respeto o algo así, sino que es un trabajo, es un culto divino hacia el profeta. ¿Sí? Es el único de todos los comentaristas medievales que dice en forma tan clara que los musulmanes son idolatría, porque está por un lado Maimónides dice que no es para nada idolatría, y están por el otro lado
aquellos que tratan también de decir que los cristianos no son idolatría, pero no hay otras, por eso todos los que quieren comprobar que el Islam es idolatría, siempre dicen, y como dijo el Rabbeinu Nissim, siempre podemos encontrar uno que dijo algo, pero es realmente una opinión minoritaria, y yo no sé si no conocía bastante lo que es el Islam. Parece perfecto lo que dice Maimónides, que en realidad puede ser que tienen algunas ideas que no son correctas, pero no adoran a Mahoma. Mahoma es el profeta. Además, una de las cosas que dicen los musulmanes es que Dios es uno y Mahoma es su profeta, pero no lo tratan como un Dios. Mientras que si ustedes leen teología cristiana, también los teólogos no van a decir que hay pluralidad en el Dios, van a decir que son 3 aspectos de la divinidad. Pero como cuando uno habla de Jesús, no habla como un profeta, es parte de la divinidad, y acá no es parte de la divinidad, y sin embargo esto lo dijo muy claramente en Rand, que hay que considerarlos idolatría. Bueno, el otro comentarista medieval es Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam es el nieto de Rashi, a Rashi seguramente lo conocen, son los tosafistas. Y él vive en Francia, y vive por supuesto en una comunidad cristiana, y todas estas reglas que teníamos en la Mishnah, de no poder comerciar, de no poder y un montón de otras prohibiciones con respecto a los no judíos, era imposible vivir rodeado de cristianos y no comerciar y no hacer nada. Y tampoco no alcanzaba la salida que tenía el Talmud, que decía, bueno, tratémoslos bien para mantener la paz, o tratémoslos bien para evitar el odio. No, hay que ir más lejos que esto, porque ellos son los gobernantes y hay que poder tratar con ellos, ¿no? Entonces, en uno de los comentarios sobre el Talmud, dice que explicó Rabbeinu Tam que en esta época todos juran por sus santos, pero no los ven como dioses. Digamos que aunque el cristiano crea en la Virgen y en los santos y en la Trinidad y en todo lo demás, no es en realidad como que tienen muchos dioses, dice él. Esto no es idolatría, que todo lo que hacen lo hacen por el cielo. Y aunque dicen Dios y otra cosa más, que dicen Dios y la Virgen, Dios y Jesús, y Dios y los santos, y vemos que hay que pareciera que hay una pluralidad, dice, esto no es frente a hay una frase en la Torá que dice, frente a un ciego no pondrás un obstáculo. Frente a un ciego no pondrás un obstáculo es en forma literal, realmente no hacerlo caer a un ciego. Pero los sabios entendieron que cuando nosotros hacemos entender a la gente algo mal, o le damos mal consejo, etcétera, también estamos poniendo frente a ellos un obstáculo. Entonces él dice, podríamos pensar que autorizarles a los no judíos a creer en un Dios, que además hay santos y virgen y toda esa Trinidad, es una forma de hacerlos caer frente a un obstáculo. Y esto él lo rechaza, porque los no judíos, que son los descendientes de Noé, Bnei Noah, no están advertidos que no pueden tener otras expresiones que acompañan a la divinidad. Y por eso lo que se llama el shituf, que es que se acompaña, se compromete la divinidad con otras expresiones más, no es algo que está prohibido para los no judíos. Es algo que si un judío dijera que hay diferentes expresiones de Dios, y hay la Virgen y hay esto y hay lo otro, tendría que decirle que está haciendo idolatría. Pero un no judío no está obligado a tener ese nivel de pureza en su creencia en Dios. Por eso
no hay problema si el cristiano cree también en Dios, en Jesús, y en el Espíritu Santo, y en la Virgen, y en los santos, y todo lo demás, porque en realidad cree en una sola divinidad, pero tiene un montón de otros aspectos o otras figuras espirituales que lo acompañan, y para un no judío es aceptable, dice. Que es otra manera totalmente distinta de tratar de justificar que los cristianos no son idólatras, porque en los musulmanes simplemente dijimos que no tienen imágenes, tienen todo figuras geométricas, no tienen otros, Mahoma es el profeta, pero no es un dios, tienen un solo Dios, tienen una creencia monoteísta pura. Pero acá, por lo menos en el catolicismo, puede ser que en algunas de las líneas protestantes que vinieron después esto cambia un poco, pero por lo menos en el catolicismo, que es el comienzo del cristianismo, tenemos esto de la Trinidad, y tenemos los santos y la Virgen, y un montón de imágenes y de estatuas y de todo lo demás, y sin embargo, para sacarlos de la categoría de idólatras, está diciendo, bueno, si un judío hiciera esto, no podríamos aceptarlo, pero un cristiano puede. Por eso digo que ellos, viviendo en un entorno cristiano, no tienen más remedio que encontrar la manera de dar una respuesta a cómo vivo entre estos no judíos, a pesar de que no tienen quizás el monoteísmo puro que exige el judaísmo. Un otro comentarista de la Edad Media es Rabbeinu Menachem Meiri. Lo que pasó muy interesante con el Meiri fue que, acá tengo un error, fue que no se conocían tanto sus escrituras hasta el principio del siglo XX, cuando descubrieron los manuscritos que él escribió, y entonces descubrieron su posición. Y tiene una posición completamente distinta, porque hasta ahora todo lo que vimos es una manera de decir, bueno, está bien, para los no judíos está bien, y para nosotros estaría mal, pero no los vemos como seres humanos iguales que los judíos, sino que los vemos como de alguna manera fallados, pero tenemos que tratar con ellos, entonces encontrémosle la vuelta para tratar con ellos. La postura del Meiri es completamente distinta. Él dice, por ejemplo, en el texto de Levítico, dice, según las cosas que hacen en Egipto, donde ustedes vivieron, no harán. Y también lo que hicieron en la tierra de Canaán, a donde yo los traigo, no harán, ni seguirán sus costumbres. Y él dice, todo esto se trata de los 7 pueblos de los cuales hablamos al principio. ¿Sí? Los 7 pueblos esos que vivían en la tierra de Canaán, y también lo que pasaba en la tierra de Egipto antes que los judíos salieron de ahí, las tribus de Israel salieron de ahí. Eso no pueden imitar, porque eso es idolatría pura. Pero esto, dice, no se aplica para aquellos que están dentro de los caminos de la religión. ¿Qué es dentro de los caminos de la religión? Es una definición nueva que trae el Meiri, donde él explica que estas religiones monoteístas que surgieron en la Edad Media, en realidad son mucho más puras que lo que había en la época talmúdica, y todas estas prohibiciones tan fuertes que había en la edad, en la época talmúdica, no se aplican por principio, no se aplican para los musulmanes y los cristianos, y entonces ya no porque no queremos que haya odio, o porque queremos estar en paz con ellos, sino que porque los vemos como seres humanos exactamente igual como los judíos. Los vemos como humanamente y moralmente y todo lo demás como los judíos. Y por eso merecen el mismo respeto, y todas estas limitaciones que el Talmud habla para el respecto de los idólatras, todas caen, porque no están en la misma categoría para nada. Es un cambio muy grande que hace el Meiri, más grande todavía que lo que hace
Rabbeinu Tam, el nieto de Rashi, donde él simplemente dice, bueno, ellos pueden tener un monoteísmo menos puro. Él dice acá, no, esto es una creencia verdadera y estos son gente que tenemos que respetar exactamente igual como un judío, y no discriminar y no diferenciar. Pero como les dije, esto no se conocía tanto, esto se conoció mucho más tarde, y es una postura totalmente distinta. Hay algunos ejemplos que aparecen en otros de los textos que escribió el Meiri, como por ejemplo que uno puede hacer negocios con ellos en su día de fiesta. Ya habíamos visto antes que con los cristianos decían que no podés ni el domingo, ni el jueves, ni el viernes, ni el lunes, al final no podés nunca. Acá dice no, no ese es el problema, porque si le van a ir a agradecer a alguien, le van a agradecer al Dios único, creen en monoteísmo, entonces no tengo que tener ese tipo de limitaciones. Lo mismo si se le hizo un daño a su propiedad, o si perdieron animales y hay que regresárselo, o toda otra serie de obligaciones hacia los no judíos, estas cosas no se aplican con respecto a los musulmanes ni los cristianos, porque ambos están dentro de esta categoría de los que ya se fue, bueno. Dentro de esta categoría y lo sacamos de la categoría de la idolatría. Directamente lo sacamos de la categoría de la idolatría. Les voy a traer más fuentes que tengo solo en hebreo, porque no podía ponerme a traducir todo esto. Como con esto acá. No sé por qué no me dejas cerrar esto. Dalia, pensé que te había sido. Vi que me preguntaste cómo hacían para trabajar solamente los domingos, lunes, martes. Ya lo resolvió el Meiri, pero antes... Sí, el Meiri es otra cosa, es completamente otra cosa, pero es problemático cómo se pueden arreglar con esto. Y por eso tuvieron que encontrar la manera de resolver la cuestión, ¿no? Tuvieron que encontrar la manera de cambiar la actitud y las respuestas rabínicas con respecto a los no judíos, porque vivían entre los judíos, entonces no podían mantener esa postura de que no podés hacer ningún tipo de negocio con ellos. Diana, ¿te acuerdas que una vez me explicaste o me enseñaste algo que decía que no puedes imponer una regla que no puede seguir la gente? Exacto, ese Ingos Rings de la Tzibur de la Entiena Tziburia Jolamot, eso es el principio. Bueno, pero aquí. usted no habló del problema con los musulmanes que lo consideraban a los judíos como segunda categoría, que tenían que caminar no sé cuántos pasos detrás de ellos, no podían caminar en su sombra y tenían muchas restricciones con los judíos. Sí, pero la pregunta ahora es cómo nosotros los tratamos a ellos. O sea, más allá de lo que ellos nos traten a nosotros, ellos son la autoridad. Entonces vos podés decir, porque ellos son la autoridad, obviamente que esa es la motivación para buscar una respuesta que me permita convivir con ellos. Pero el Meiri va mucho más lejos, porque él dice, no es solamente porque no tengo remedio, porque ellos son los gobernantes, sino que porque los considero humanamente lo mismo que judíos. Eso ya es una postura mucho más fuerte, lo que dice el Meiri. Y Maimónides era médico también, y él era médico para los musulmanes. Sí, él trabajaba en el palacio del sultán en Egipto. Pero vivía... Una vez leí algo muy interesante,
que el sultán lo consultó porque él tenía problemas para todas sus esposas, que no podía complacerlas a todas. Y le preguntó a Maimónides qué podría hacer para complacer a todas estas mujeres que tenía. En realidad, los judíos de los países musulmanes seguían teniendo varias mujeres hasta que se fundó el Estado. Llegaron acá todavía en el 48 algunos que venían de zonas como el Yemen con más de una mujer. Los judíos de Europa. Que en la Edad Media cambiaron. No, los de Europa, no los musulmanes. Los judíos de Europa. No, los judíos. Los judíos de Europa en la Edad Media, hubo un Rabbeinu Gershom que tomó una decisión que no se podía tener más de una esposa, pero no tuvo efecto en los países musulmanes, porque ahí estaban acostumbrados que en su entorno tenían varias mujeres. Entonces, cuando se fundó el Estado, el rabinato decidió que en Israel no se puede, pero todavía vinieron acá en el 48 gente con más de una mujer. Entonces, en realidad, en el ambiente creo que Maimónides tuvo una sola mujer, pero en ese ambiente se permitía más de una mujer. Sí. Y también se cambió en la Edad Media que uno desciende de la madre y no del padre, ¿verdad? No, esto aparentemente ya fue en la época de Ezra, que fue siglo III antes de la era cristiana. La Biblia cuenta que ahí los hicieron a la gente separarse de sus mujeres no judías, mucho antes ya. Y eso ya no se puede ir marcha atrás, aunque en la época bíblica no fuera así, no se puede volver a ir más de 2000 años atrás para darlo vuelta ya. Y como decía... Mi pregunta es que en los tiempos bíblicos la ascendencia paterna, pero cierto. Hoy día lo consideramos materno. Si la madre es judía, tú eres judía. No, ya sé, pero eso es lo que yo decía, que en la época bíblica iba por el lado paterno, pero no podemos volver 2000 años atrás, o más de 2000 años atrás. La época de Ezra ya decidieron que era por línea materna, y siempre me acuerdo que Freud decía, la madre siempre se sabe, el padre no tanto. Bueno, hoy tenemos ADN, así que no es tampoco cierto, pero durante muchos años la madre siempre se sabía y el padre no siempre. Entonces, no, eso ya no se cambia más. Eso ya no se cambia más. Bueno, muy interesante toda tu presentación. Sí, quería... Muchas gracias. No, pero que tenemos todavía más tiempo. No sé si tienen otras preguntas o no. Tenemos más tiempo porque la otra clase empieza recién como a las 8. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo tratar a los no judíos y la relación de tener con ellos comercio o no comercio, ¿qué pasa, por ejemplo, en temas se puede decir un meshabeiraj por un judío? Se puede... Mira, en el Sidur conservador acá en Israel, cambiaron el texto que dice, no entre todos los enfermos judíos, sino entre todos los enfermos en general. Yo creo que, yo hace muchos años que digo mi veraj a los enfermos no judíos. Yo creo que no hay ninguna razón para no decirlo eso. No, bueno, yo tampoco, pero seguramente... Es que no son tampoco, ¿cómo se llama? No son tampoco oraciones fijas que no se pueden modificar. Son oraciones muy, muy tardías que se inventaron en los últimos años y que las fueron modificando, como por ejemplo también las oraciones por los soldados del ejército, por el Estado de Israel, o por todas esas cosas, son cosas que no existían antes. Entonces, tenés más flexibilidad en cambiar las palabras, en agregar ahí que incluye a los enfermos de todos otros... ¿Y cuáles son las oraciones que no se pueden modificar? Por ejemplo, la midá. Claro, la midá, el shema, no vas a empezar a cambiar las oraciones de la midá y el shema.
pero después hay muchas cosas que podés agregar, salmos, podés agregar, incluso dentro de la mirá, hay lugares donde se puede agregar, por ejemplo, si vos rezás por todos los enfermos, podés agregar por tu enfermo específico, si rezás por tener parnasá, por tener, ¿cómo se llama? Por poder mantenerte, podés rezar específicamente por si vos tenés un problema económico. Hay lugares donde se puede agregar también dentro de la mitad, pero no se puede cambiar el formato de las brajot, porque ellas son rezos que existen hace hace como 2000 años, no podés empezar a modificar. Pero sí podés, las más modernas, o podés agregar cosas siempre, ¿no? Hay cosas que se pueden agregar. No hablamos para nada de la relación de los judíos con esclavos. ¿Con esclavos? Esclavos, acá en Estados Unidos, muchas familias judías tenían esclavos, era conocido eso. Bueno, esclavos había en la época bíblica, tenían mucho mejor trato que los esclavos que había en otros pueblos. De todas maneras es algo que se fue perdiendo con el tiempo. Por eso yo digo que muchas veces uno vive dentro de un entorno determinado. Si está aceptado en toda la sociedad de que hay esclavitud y nadie tiene ¿cómo se llama? Nadie tiene esa percepción de que está mal, entonces el judío vive dentro de ese mismo entorno. Hay muchas cosas que han cambiado. Por ejemplo, sin ir tan lejos, la relación con respecto a la mujer, que la mujer siempre dependía del marido, del padre, y de repente la libertad que el mundo más moderno la mujer tuvo. Si bien todavía hay determinadas diferencias y determinada discriminación, pero nadie va a decir las cosas que decían hasta 50 años atrás, que no puede votar, que no puede estudiar, que no puede trabajar en determinadas áreas. Todas esas cosas ya no existen más, porque nadie escribe en un vacío. Lo mismo acá. La relación con gente de otras religiones. Lo mismo pasa con todos los temas, que uno escribe dentro de un entorno determinado, dentro de un ambiente determinado. Contexto. Claro, nadie escribe en un vacío, donde escribís de repente una teoría, te levantás a la mañana y se te ocurre escribir sobre algo que no tiene nada que ver con tu vida. Eso no es la realidad de lo que pasa. Pero estoy buscando la otra fuente. Un momento. Sobre los musulmanes quería mostrarles otras fuentes. En un momento. Creo que hace mucho me enseñaste algo sobre Rabbi Moshe Isserles, que también tenía que ver, que también discutía este tema de si podías comerciar o no comerciar con objetos religiosos, objetos que pudieran usar para ceremonias religiosas los no judíos. ¿Me acuerdo bien o me acuerdo mal? No, dice en el Shulchan Aruch que podés tener en tu casa, por ejemplo, una estatua o un cuadro o algo así, porque se supone que no vas a adorar a esa estatua, a ese cuadro, lo tenés como una cuestión artística. Entonces dice bien claro que podés porque no lo estás adorando. Acá está. Habla también de los no judíos que viven entre los judíos, que esa no era la realidad tanto de la época que hablamos antes, sino más tarde. José Caro escribió en Safed en el siglo XVI, y ahí describe, por ejemplo, el tema del vino de los no judíos, si podés comerciar con él o no podés comerciar con él. Entonces, obviamente que no te permiten tomarlo, pero hay algunos que permiten cuando se trata de musulmanes o de cristianos, que sí te permiten comerciar con esto. Y el Shulchan Aruch, Yosef Karo, dice muy claro, los idólatras, si no creen en la idolatría, y por ejemplo como los musulmanes que no son idólatras, entonces es una categoría totalmente diferente. Y también Dat Cohen, que es el Rav Kook, que es el principio del siglo XX,
también escribe sobre estos temas. Dice que muchas veces los musulmanes cuando tienen que faenar un animal, dicen Allahu Akbar, que entonces preguntan si uno puede estar faenando donde los musulmanes dicen este tipo de cosas, y dice que los musulmanes rezan, también faenan mirando hacia el este, que es hacia la Meca, y dice que el judío no tiene que tener problema con eso, porque si puede tratar de evitarlo está bien, pero si no, como no son idólatras, tampoco no tenés que preocuparte por ese tipo de temas. También el Rabbi Ovadia Yosef, que murió hace como menos de 10 años, que habló de las mezquitas y preguntó si se puede entrar en las mezquitas, porque hay mucha gente que dice que no se puede entrar en las iglesias, por lo menos en las iglesias católicas, con todas las estatuas y todo lo demás, pero la pregunta es si en la mezquita se puede, y si en la mezquita se puede rezar incluso. Y el Rabbi Ovadia Yosef dice que las mezquitas de los árabes no se consideran un lugar de idolatría y se puede entrar, y dice, y aún Rabbeinu Nissim, que recordamos antes, que dijo que son Avodat Zará, igual de todas maneras dice que hay que seguir la línea del Rambam, que dice que no son idolatría. Y cuenta que había un sabio muy importante en Jerusalén que decía que permitían que los musulmanes toquen el vino, y a pesar de eso se pueda vender, digamos, no se considera que quedó prohibido. Y así dice, y también en la mezquita de los árabes, donde no hay idolatría y donde le rezan a Dios único, sin ningún cuestionamiento de su unicidad, no hay problema en rezar adentro de la mezquita, dice, no solo en entrar, sino hay problema de rezar entre la mezquita. Y si ustedes van a Hebrón, ¿cómo se llama? A la cueva de los patriarcas, ahí hay una parte que rezan los musulmanes y una parte que rezan los judíos, y dice, no hay ningún problema en rezar ahí. Y si comparamos entre la mezquita y la iglesia, vemos una gran diferencia. Él sostenía, igual que el Maimónides, que los musulmanes no son idolatría, y tenía problema con los cristianos como idolatría. Y dice que hasta los tosafistas permiten rezar adentro de la mezquita de los musulmanes. Y después el Tzitz Eliezer, que es también uno del siglo XX, escribe que otra vez recuerda lo que habían dicho los tosafistas, de que para los cristianos no es problema que tengan la Trinidad, tres que son uno, a diferencia de que es una cosa que está prohibida totalmente para los judíos, y por eso podemos... no tenemos que seguir la línea esta del Rabbeinu Nissim, que es el único que siguió una línea tan estricta de no permitir a los considerar a los cristianos, considerar a los musulmanes idólatras. Algunos de los otros ejemplos que la Mishnah trae sobre cosas que no se permitía hacer con los idólatras de la época talmúdica, es que no se podía venderles productos de la tierra, y no se les podía alquilar casas en la tierra de Israel, y no se les podía arrendar campos, y no ponías animales en el hotel donde había un idólatra, porque ellos tenían idea de que el idólatra también tenía relaciones con animales. Y también dicen que una judía no tiene que dar a luz un chico de un idólatra, ni darle a amamantar a un chico de un idólatra, y está prohibido su vino y su vinagre y todo esto. Todas estas cosas que dijeron en la Mishnah, posteriormente en la Edad Media dicen no se aplican a los cristianos y a los musulmanes. Y otra cosa muy interesante que aparece en la Mishnah es que si bien en Shabbat, cuando hay algún peligro de vida, se puede transgredir el Shabbat, según la Mishnah,
y según la Gemara, esto solamente es válido si sabemos, si nos queda la duda que hay un judío ahí. Por ejemplo, si hay un derrumbe y no sabemos si todavía hay gente viva o muerta, y no sabemos si hay judíos o no judíos, etcétera, entonces podemos levantar todas las rocas que cayeron, etcétera, porque tenés la duda de que puede ser que hay un judío vivo todavía ahí. Y diciendo esto, estamos diciendo que, bueno, si sabemos que eso se cayó arriba de idólatras, no tenemos que molestarnos, aunque no sepamos si están vivos o muertos. Todo esto cambia con la postura medieval que lo da todo vuelta y que dice, hay que salvar una persona, hay que salvar una vida, no importa si es judío, cristiano o musulmán, hay que salvar una vida. No hay que empezar a decir, bueno, si no estoy seguro que es judío o que no es judío, entonces no tengo que salvarlo. Esto ya lo vimos. Bueno, Israel siempre cumple esta promesa. Cuando pasa algo en el mundo, ellos son los primeros en ir a ayudarles con sus perros y con todo su equipo. Sí, pero acá en Israel mismo, cuando tenemos en los territorios algo que le pasa a los palestinos o algo que le pasa a los judíos, no es la misma forma de tratarlo. Queremos pensar que somos tan santos, no somos tan santos. Otro ejemplo que trae es de un toro un toro de un judío que cornea a un toro de un no judío, que entonces lo consideraban que no tenía obligación de pagarle el daño. Pero todo esto ya no se aplica más cuando hablamos de la Edad Media y hablamos de lo que llamó el Meir y estos pueblos que siguen el camino de la religión. Él también agrega que no se les puede robar, y aunque tengan errores en su forma ¿cómo se llama? En su forma en sus creencias, de todas maneras se consideran monoteístas y no se los puede discriminar de ninguna manera. Una de las cosas que surgió mucho en los últimos años, que había rabinos que decían que no se pueden alquilar departamentos a musulmanes, por ejemplo. Entonces había chicos que estudiaban en universidades o en escuelas de estudio superior y necesitaban alquilar en la ciudad y nadie les quería alquilar porque decían no se alquila algo en la tierra de Israel a algunos judíos. Esto todo, según todas estas posturas más abiertas, digamos, más humanitarias, no corre más. Aunque haya rabinos que todavía digan esas cosas, nosotros no podemos aceptar que uno diga, bueno, como no es judío, entonces puedo ser totalmente discriminatorio. Bueno, eso es ser ¿cómo se llama? Naval al pie Torah. Cuando quieres justificar. Interesante es que esos navalim son rabinos también. Sí, pero me da igual. Quieres justificar en base a la barba y a los peyes que te puedes portar como una porquería, escondido atrás de un texto. Sí. Pero lamentablemente vos ves que estas posturas extremas, vos cuando mirás el texto, si vos mirás el texto bíblico y talmúdico que miramos, es muy fácil aprender de ahí que podés discriminar contra los no judíos, porque dice muy claramente los vas a matar y no los vas a, etcétera, etcétera. La pregunta es si hay forma de interpretarlo de otra manera, si todavía tenemos que quedarnos con esas interpretaciones talmúdicas que corresponden a una realidad totalmente distinta. Claro, es que yo creo que puedes agarrar el texto y la verdad usarlo como te conviene. En realidad deberías usarlo de acuerdo con las reglas de interpretación de los textos rabínicos. Pero hay cierta flexibilidad y no hay ninguna duda que cuando alguien escribe una respuesta rabínica nunca entra tabula rasa.
mira las fuentes y tiene en su mente ya lo que considera ser algo moral o algo correcto, y busca los precedentes o los antecedentes que justifiquen la postura que uno tiene. No siempre se puede, porque puede ser que yo quiero decidir algo que no tengo absolutamente nada en lo que apoyarme, entonces no puedo. Pero a veces puedo, a través de interpretaciones y de uso de determinadas fuentes, sí encontrar la respuesta. Y por eso ves tantas diferencias en la forma que interpretan en los textos, según el lugar, según el momento y según las circunstancias determinadas. Este tema de cómo tratamos a los no judíos es abismal la diferencia de los idólatras romanos de la época talmúdica con los cristianos o los musulmanes de la Edad Media. Gracias, Diana. Sí, no hay mucho más situación. Otros comentarios. Carmen, ¿quieres comentar algo? ¿Que no dijiste nada? ¿No? ¿Dónde vivís Adelante, vos? Carmen. No te oigo, estás en mute, tenés que abrirte. Espera, a ver si yo te puedo abrir. Abrite el... Hola, ¿ahora me Ahí escuchas? está. Ah, Sí, ¿dónde vivís vos? yo vivo en Arbonne, Laxip. Ah, ok. ¿Y, Ujú. no tenés ningún comentario? Bueno, he estado escuchando. En realidad para mí esto es algo nuevo, no lo había leído de la filosofía de la época medieval. Y ahora digo que mejor estoy en esta época que en la época medieval. Y bueno, muy interesante saber lo pasado y ahora lo presente, ¿no? Muy interesante. Todavía me falta aprender mucho y estamos aquí. Bueno, sí, a mí me pareció que esto realmente es una cosa muy revolucionaria, porque si uno lee las fuentes talmúdicas y las fuentes bíblicas más todavía, las fuentes bíblicas hay una orden de matar a todos los que vivían en la tierra de Israel cuando había que venir a conquistarla, matarlos directamente, ¿no? Claro. Porque si no los matabas, ellos te iban a hacer ir hacia la idolatría, matrimonios mixtos, inmoralidad, etcétera, etcétera. En la época talmúdica todavía tienen una discriminación muy, muy clara. Y lo que pasa en la Edad Media es que no pueden seguir viviendo con esas reglas de esa manera, porque viven en medio de musulmanes y de cristianos. Exacto. Entonces se da realmente totalmente vuelta Ana, Samuel, tiene la sueño, situación. mételo en el coche, tiene sueño. No escucho, ¿qué? No, estoy hablando acá con mi nieto. Ah, bueno, no Con hay mi problema. nieto chiquito. Yo creo que llevó Sí. bastante tiempo, mismo para los hebreos, para los judíos, cambiar de la idolatría a la idea de un Dios, porque entiendo que Raquel, cuando dejó la casa de su padre, todavía puso unos ídolos en su equipaje. Sí, dice que le robó los dioses, entonces hay diferentes interpretaciones, si se los robó para rezarles o si se los robó para que el padre no pudiera rezar. Pero Diana, Ay, Dios. Diana, Yes, see, yes. I see that Lilian is here. I saw Oh, her. hi, Diana. Diane. Jane and Carmen Diane. and Shalom, and shalom. Hadassah. De España, and tenemos Dalia. España Dalia. también. Welcome everybody. Shalom, shalom. Why did you want to sit in the Spanish session? Diane, why are you sitting in the Spanish session? I want to see who came and who didn't come. Okay. So Yes, I- Diane, you look great. Thank you. It's so nice to see you. Yeah, nice to see everybody. Good. Okay, I won't interrupt the class. You go on now. Okay. Bueno,
acá está una opinión, el Meiri tenía, ¿dónde está? A veces es interesante, yo era maestra y muchas de las alumnas decían, tenían que usar un lápiz especial porque este lápiz le da buena suerte. Es una especie de idolatría, ¿verdad? No me gustaría llamarlo idolatrías. Son, ¿cómo se llama? Algún tipo de supersticiones, me parece. Más que supersticiones, ¿verdad? Tiene razón. Pero no es que creen en que hay algo divino en el lápiz o algo, ¿no? El Talmud también habla de que la gente, de cuál relación tenemos que tener con teatros y con circos, etcétera, que había mucho en la época romana, y que tenían, los idólatras tenían esos teatros, esos circos, y decía que en esos lugares eran lugares que no había que estudiar Torá, y que eran lugares donde había idolatría. Pero eso otra vez, como dijimos antes, eso es algo que corresponde a la edad talmúdica, y después cuando vamos avanzando, esto es en el siglo XVII o el siglo XX, dicen que no hay ningún problema cuando se trata de las iglesias y las mezquitas de hoy en día. Y no solo eso, sino que hasta Obadiah Yosef escribió que se puede hacer una sinagoga fija en un lugar. Preguntaron si es un lugar donde había una iglesia, si se puede hacer una sinagoga fija. Entonces él dice, si se trataba de una sinagoga de protestantes, donde no hay imágenes, etcétera, entonces se podría. Yo me acuerdo de una sinagoga en Nueva York donde rezaban adentro de una iglesia, pero tapaban todas las cruces y todas las ídolos, imágenes de Jesús, etcétera, los tapaban todos, pero igual era muy extraño. Pero con ese problema no tenían en las mezquitas porque no tienen, ídolos en esos lugares. Después la pregunta que hizo sobre si se puede ir a una feria adentro de una iglesia, donde consideraban que eso era un lugar de idolatría. Y dice que si no hubieran ido, los cristianos se ofenderían y habría odio, etcétera, etcétera. Y si se puede entrar sin taparse la cabeza, porque como ustedes saben, en las iglesias se entra sin taparse la cabeza. Entonces, todas estas cosas escribe que podemos hacer excepciones para evitar el odio y los problemas con los no judíos que nos los rodean. O sea que, en definitiva, no podemos hacer nada que sea idolátrico, pero algo que no necesariamente sea idolátrico y que quizás alguien puede dudar de que tuvimos intenciones idolátricas, no hay que ser tan estricto y decir que no se puede entrar. Otro ejemplo que él dijo es que si había elecciones adentro de una iglesia, como puede pasar muchas veces en el exterior, donde hay en las iglesias o en los colegios, etcétera. Entonces también dijo que no hay que tomárselo tan estricto, que no se puede entrar para las elecciones. No te oigo. ¿Qué dijiste? Bueno. Y okay. ¿Quién es Debbie? ¿Debbie Rosenberg es? No. Hola. No te conozco. Hola. ¿Quién sos? Hola, soy Debbie de Chile, Santiago de Chile.
que Ah, nos escribimos, pero Santiago. no te vi nunca. Sí. Sí, no te vi nunca. Ok. ¿Quieres hacer algún comentario? No, por ahora no. Muchas gracias. Bueno, creo que más o menos yo creí que había traído muchas fuentes, se ve que la mayoría de las fuentes ya las vimos. Pero para mí lo más importante de este tema era ver la diferencia abismal que hay cuando vamos avanzando desde la Biblia, donde habla de los 7 pueblos que hay directamente que destruirlos y matarlos, a los 7 pueblos estos que se consideran idólatras y que inmorales, y después la época talmúdica, donde se limita mucho la relación con los judíos, también porque se trata de la época romana y de idolatría pura, y el cambio tremendo que se da en la Edad Media, donde los que lo reconocen como al Islam como religión monoteísta, los que reconocen también al cristianismo como religión monoteísta, y a los que en la edad moderna cada vez más van entendiendo de que hay que tener otra forma de relacionarse con los no judíos. Y lo interesante, la postura de Maimónides, que estén equivocados, que estén errados, están acercándose más al camino correcto, que están acercando a toda la gente del mundo al camino correcto, si bien todavía no es la verdadera religión, pero los están acercando al mundo correcto. Bueno, tienen creo que 10 minutos para entrar en la otra clase, pero ya debe estar, no está abierta todavía, tienen que esperar unos minutos. Así que con la doctora, la rabina Analia Borges, que esperen por lo menos 10 minutos, desocupada la clase. Diana, muchas Gracias, gracias. Diana. Chao. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.